Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay quienes dicen que no creen en nada de lo paranormal, que todo tiene una explicación lógica y que los fantasmas solo existen en las películas. Yo era una de esas personas. Pensaba que la gente que contaba historias de aparecidos estaba exagerando, o que su mente les jugaba malas pasadas por el miedo o el cansancio. Pero déjame decirte algo. Cuando te toca vivir algo que no puedes explicar, cuando sientes que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver, todo cambia. Ya no puedes dormir tranquilo. Ya no puedes caminar por un pasillo oscuro sin sentir que algo te observa. Y lo peor de todo es que nadie te cree cuando lo cuentas. Dicen que estás loco, que necesitas descansar, que fue solo tu imaginación. Pero yo sé lo que viví, y ahora que voy a contártelo, espero que nunca tengas que pasar por algo así. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, cosas que viven en la oscuridad y que esperan el momento perfecto para mostrarse. Mi nombre es Roberto Alonso Mendoza y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 15 he trabajado como vigilante nocturno en el Hospital General de la ciudad. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Mi esposa siempre me decía que consiguiera otro trabajo, algo de día, pero los turnos nocturnos pagan mejor y con 3 hijos en la escuela, no podía darme el lujo de rechazar el dinero extra. Además, pensaba que no había nada de malo en cuidar un hospital por las noches. Solo tenía que hacer rondas, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Suena fácil, ¿verdad? El hospital es un edificio viejo, construido en los años 70. Tiene 5 pisos y un sótano donde están las calderas y el área de mantenimiento. Durante el día está lleno de gente, doctores, enfermeras, pacientes, visitantes, pero por las noches, después de las 10, se queda casi vacío. Solo quedan las enfermeras del turno nocturno en los pisos donde hay pacientes internados, y yo, haciendo mis rondas cada hora. El silencio que se siente en esos pasillos después de que todos se van, es algo que nunca me acostumbré del todo. Es un silencio pesado, incómodo, como si el edificio mismo estuviera respirando. Los primeros años trabajando ahí fueron normales, nada fuera de lo común. A veces escuchaba ruidos extraños, pero siempre había una explicación. Las tuberías viejas hacían sonidos raros, el viento movía las ventanas, los equipos médicos zumbaban. Todo tenía sentido. Mis compañeros del turno anterior me contaban historias de vez en cuando, cosas que supuestamente habían visto o escuchado. Decían que en el tercer piso se aparecía una mujer vestida de blanco, que en el sótano se oían pasos cuando no había nadie, que las luces se prendían y apagaban solas. Yo me reía de todo eso. Pensaba que eran puras invenciones para pasar el rato o para asustar a los nuevos. Nunca creí en esas cosas, pero todo cambió una noche de marzo del año pasado. Era una noche como cualquier otra. Llegué al hospital a las 10 de la noche, como siempre. Me puse mi uniforme, tomé mi linterna y mi radio, y empecé mi primera ronda. El turno de noche es largo. Son 12 horas, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Hago 6 rondas en total, una cada 2 horas. Entre ronda y ronda me quedo en la caseta de vigilancia, viendo la televisión o leyendo el periódico. A veces me quedo dormido un rato aunque no debería, pero después de tantos años haciendo lo mismo, el cansancio te vence. Esa noche en particular había algo diferente en el ambiente. No puedo explicarlo bien, pero desde que entré al edificio sentí algo raro. El aire estaba más frío de lo normal, aunque no era una noche fría afuera, y el silencio era todavía más profundo que de costumbre. Cuando pasé por el área de recepción, que durante el día está llena de vida, sentí un escalofrío. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, algo que nunca había notado antes. Me dije a mí mismo que seguramente era un problema eléctrico, que tenía que reportarlo a mantenimiento en la mañana. Empecé mi ronda por el primer piso,
Todo estaba en orden. Las puertas de las oficinas cerradas, las salas de espera vacías, los pasillos desiertos. Solo el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado rompía el silencio. Subí al segundo piso. Ahí es donde están las habitaciones de los pacientes que no están tan graves. Había unas cuantas enfermeras en la estación de enfermería, tomando café y hablando en voz baja. Las saludé como siempre y seguí mi camino. Todo normal hasta ese momento. Fue en el tercer piso donde empezaron los problemas. El tercer piso es donde están los pacientes más delicados, los que necesitan cuidados intensivos. Siempre hay menos gente ahí por las noches porque no se permiten visitas después de las 8. Cuando salí del elevador, lo primero que noté fue que hacía mucho más frío que en los otros pisos. Pensé que tal vez el aire acondicionado estaba muy fuerte, pero cuando revisé el termostato en la pared, estaba apagado. No tenía sentido. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento. Caminé por el pasillo principal, alumbrando con mi linterna las esquinas oscuras. Las habitaciones estaban a ambos lados, la mayoría con las puertas cerradas. Algunas tenían luz encendida adentro, donde estaban los pacientes durmiendo o descansando. Todo parecía estar en orden. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido como de pasos lentos y pesados, viniendo del fondo del pasillo. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se acercaban. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Apunté mi linterna hacia donde venía el sonido, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, pero no había nadie ahí. Y entonces se detuvieron. Justo frente a mí, sentí una presencia. Algo que estaba ahí aunque no pudiera verlo. El aire se volvió aún más frío, tanto que empecé a temblar. No era solo el frío del ambiente, era algo más profundo, algo que me llegaba hasta los huesos. Traté de calmarme. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba afectando. Respiré profundo y seguí caminando. Tenía que revisar todas las áreas antes de volver a la caseta. No podía dejarme llevar por el miedo. Pero mientras caminaba sentía que algo me seguía. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si una sombra caminara detrás de mí, imitando cada uno de mis pasos. Cada vez que me detenía, la sombra también se detenía. Cada vez que giraba para mirar no había nada ahí. Llegué al final del pasillo, donde está la escalera de emergencia. Siempre reviso esa puerta para asegurarme de que esté bien cerrada. Cuando puse mi mano en la manija, la puerta estaba helada, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta en pleno invierno. La abrí con cuidado y miré hacia la escalera. Estaba oscura, solo iluminada por una pequeña luz de emergencia que parpadeaba. Las escaleras bajaban hacia el segundo piso y subían hacia el cuarto. No vi nada extraño, así que cerré la puerta y seguí mi camino. Pero justo cuando me di la vuelta, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Era como si alguien hubiera golpeado la puerta con fuerza desde adentro de la escalera. Me volví rápidamente y abrí la puerta otra vez. Nada. La escalera estaba igual que antes, vacía y silenciosa. Cerré la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza, y me alejé de ahí lo más rápido que pude sin correr. No quería que nadie me viera asustado. No quería admitir que algo me estaba perturbando. Fui a la estación de enfermería del tercer piso para reportarme. Solo había una enfermera ahí, una mujer mayor que llevaba años trabajando en el hospital. Se llamaba Marta. Cuando me vio llegar, notó que estaba pálido. ¿Estás bien, Roberto?, me preguntó con preocupación. Sí, solo hace mucho frío aquí arriba, le respondí tratando de sonar casual. Ella frunció el ceño. ¿Frío? A mí me parece que está normal. ¿Seguro que te sientes bien? Asentí con la cabeza. No quería preocuparla ni mucho menos contarle lo que había sentido. Me dio un café caliente y me quedé ahí unos minutos, conversando con ella sobre cosas sin importancia. El café me ayudó a calmarme un poco. Después de un rato, me despedí y continué con mi ronda. Todavía tenía que revisar el cuarto y quinto piso, y luego bajar al sótano. El cuarto y quinto piso estaban cerrados.
Llevaba meses sin usarse porque el hospital estaba en remodelación. Solo tenía que asegurarme de que las puertas de acceso estuvieran bien cerradas con llave. Todo estaba en orden ahí, nada fuera de lo normal. Pero cuando llegó el momento de bajar al sótano, sentí que mi estómago se apretaba. El sótano siempre me había dado un poco de inquietud, incluso antes de esa noche. Era un lugar oscuro, húmedo, lleno de tuberías viejas y maquinaria ruidosa. Pero nunca había sentido miedo de verdad ahí. Hasta esa noche, tomé el elevador hasta el sótano. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico que resonó en las paredes de concreto. El olor a humedad y aceite de máquinas me golpeó de inmediato. Encendí mi linterna porque las luces del sótano siempre han sido débiles. Apenas unos focos amarillentos que colgaban del techo cada varios metros. La mayoría estaban fundidos, y nadie se molestaba en cambiarlos porque casi nadie bajaba ahí, excepto el personal de mantenimiento durante el día. Empecé a caminar por el pasillo principal. A ambos lados había cuartos llenos de cajas viejas, equipo médico que ya no servía, archivos que nadie había revisado en años. El sonido de mis pasos hacía eco en ese lugar. Las tuberías sobre mi cabeza goteaban agua constantemente, creando pequeños charcos en el piso de cemento. Cada gota que caía sonaba amplificada en ese silencio pesado. Las calderas estaban al fondo, en un cuarto grande donde hacía un calor insoportable por el vapor y las máquinas. Siempre revisaba ese cuarto al último porque era el más incómodo. Pero esa noche no llegué hasta las calderas. Cuando iba a la mitad del pasillo, escuché algo que me hizo detenerme. Era una voz que susurraba. No podía entender lo que decía, pero era clara, era real. Venía de uno de los cuartos a mi derecha. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Nunca estaba así, siempre estaba cerrada con llave. Empujé la puerta con cuidado y la abrí completamente. El cuarto estaba oscuro. Alumbré con mi linterna hacia adentro. Había cajas apiladas contra las paredes, estantes con carpetas polvorientas, pero nada más. El susurro se detuvo en cuanto abrí la puerta. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Me quedé ahí parado unos segundos, respirando con dificultad, tratando de escuchar si había algo más. Nada. Solo el goteo constante de las tuberías. Cerré la puerta y seguí caminando. Pero ahora cada sombra me parecía sospechosa. Cada ruido me hacía saltar. Llegué finalmente al cuarto de las calderas. Abrí la puerta de metal y el calor me golpeó como una pared. Ahí dentro estaba todo normal. Las máquinas funcionando como siempre, el vapor subiendo por las tuberías, las luces rojas de los indicadores parpadeando. Revisé rápidamente que todo estuviera en orden y salí de ahí. Quería terminar esa ronda lo más pronto posible y volver a la caseta de vigilancia, pero cuando iba de regreso por el pasillo lo vi. Al final del corredor, cerca del elevador, había una figura. Era la silueta de una persona parada ahí, completamente inmóvil. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar esa distancia, pero podía ver que había alguien ahí. Mi primer pensamiento fue que era alguien del personal de mantenimiento que había bajado por alguna razón. Pero algo no estaba bien. La figura no se movía para nada, y mientras más la miraba, más me daba cuenta de que había algo extraño en ella. «¿Hola?», grité, mi voz sonando débil y temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. La figura seguía inmóvil. Empecé a caminar hacia ella, despacio, con mi linterna apuntando directamente. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El frío que había sentido en el tercer piso regresó, pero ahora era peor. Era un frío que me calaba hasta el alma. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, pude ver mejor la figura. Era una mujer. Llevaba puesto lo que parecía ser una bata de hospital, vieja y sucia. Su cabello era largo y oscuro, colgando sobre su rostro de tal manera que no podía ver sus facciones. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de forma extraña, como si no tuviera huesos. Y no se movía, no respiraba, solo estaba ahí, parada, como una estatua. «Señora, ¿está bien?», pregunté, aunque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal.
¿Necesita ayuda? Entonces ella movió la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como si su cuello crujiera con cada centímetro que giraba. Levantó el rostro hacia mí y lo que vi me heló la sangre. Su cara estaba pálida, casi gris. Sus ojos eran dos huecos negros, vacíos, sin vida. Y su boca estaba abierta en una expresión de dolor o de grito silencioso. No tenía dientes, solo un hueco oscuro. Di un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el piso, apuntando hacia una esquina y dejándome casi en completa oscuridad. Cuando recogí la linterna con manos temblorosas y volví a apuntar hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera estado. Corrí hacia el elevador sin mirar atrás. Presioné el botón una y otra vez, desesperado por salir de ese lugar. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré de un salto y apreté el botón del primer piso. Las puertas se cerraron lentamente, demasiado lentamente. Mientras se cerraban, miré una última vez hacia el pasillo. La figura había regresado. Estaba más cerca ahora, a solo unos metros del elevador, y caminaba hacia mí. Sus movimientos eran espasmódicos, como si estuviera rota por dentro. Sus brazos se movían de forma descoordinada. Sus pies arrastraban por el piso. Las puertas se cerraron justo cuando ella estaba a punto de llegar. Escuché un golpe fuerte en la puerta del elevador, como si hubiera chocado contra ella. El elevador empezó a subir y yo me recosté contra la pared, respirando agitadamente, sudando frío a pesar del temblor que recorría todo mi cuerpo. No podía creer lo que acababa de ver. No podía ser real, pero lo era. Lo había visto con mis propios ojos. Cuando llegué al primer piso, salí corriendo del elevador y fui directo a la caseta de vigilancia. Me encerré ahí y me senté en mi silla, tratando de calmarme. Mis manos seguían temblando. Tomé agua y traté de pensar con claridad. Tenía que hacer algo. Tenía que reportar lo que había visto. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que vi un fantasma en el sótano? Se iban a reír de mí. O peor, iban a pensar que estaba loco y me iban a correr. Decidí esperar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Tal vez todo había sido una alucinación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había visto era real. Y lo que era peor, sabía que tendría que volver a bajar al sótano en 2 horas. Pasé ese tiempo tratando de distraerme. Prendí la televisión, pero no podía concentrarme en nada. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía sospechosa. Miré el reloj cada 5 minutos, viendo cómo avanzaban lentamente las manecillas. Cuando finalmente llegó la hora de la siguiente ronda, a las 2 de la mañana, consideré seriamente no hacerla. Pero sabía que no podía. Era mi trabajo. Y si me encontraban durmiendo en la caseta, o si no hacía mis rondas, me podrían despedir. No podía arriesgar eso. Mi familia dependía de mí. Tomé mi linterna y mi radio y salí de la caseta. Esta vez decidí empezar por los pisos de arriba y dejar el sótano para el final. Tal vez con más tiempo podría convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Subí al segundo piso. Todo estaba tranquilo. Las enfermeras seguían en sus estaciones. Los pacientes dormían. Nada fuera de lo común. Fui al tercer piso. El frío seguía ahí, aunque no tan intenso como antes. Caminé por los pasillos, revisando las puertas, alumbrando las esquinas oscuras. No escuché los pasos esta vez. No sentí la presencia que me había seguido antes. Tal vez se había ido. Tal vez lo que fuera que había ahí había decidido dejarme en paz. Pero estaba equivocado. Cuando estaba a punto de terminar la revisión del tercer piso, escuché un sonido que venía de una de las habitaciones. Era un llanto suave, como de alguien que está tratando de no hacer ruido pero no puede evitarlo. Me acerqué a la puerta. El número de la habitación era el 312. Miré por la pequeña ventana de vidrio que tenía a la puerta. La habitación estaba oscura, pero podía ver una cama en el centro. Había alguien acostado ahí. Abrí la puerta con cuidado. ¿Está todo bien?, pregunté en voz baja. No quería asustar a quien fuera que estuviera ahí.
Encendí mi linterna y la apunté hacia la cama. Lo que vi me hizo retroceder. En la cama había una mujer acostada. Era la misma mujer que había visto en el sótano. La misma bata sucia, el mismo cabello largo y oscuro. Pero ahora estaba acostada, mirando hacia el techo con esos ojos vacíos y negros. Ella giró la cabeza hacia mí. Su boca se abrió y de ella salió un sonido horrible, como un gemido mezclado con un grito ahogado. Era el llanto que había escuchado desde afuera, pero amplificado, distorsionado. Me tapé los oídos, pero el sonido penetraba en mi cabeza. Salí de la habitación y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a darme un infarto. Corrí hacia la estación de enfermería. Marta seguía ahí. «¡Marta! Hay alguien en la habitación 312», le grité. Ella me miró confundida. «Roberto, la habitación 312 lleva cerrada desde hace meses. No hay nadie ahí», me dijo con calma. «No, acabo de ver a alguien. Una mujer. Está ahí adentro», insistí. Marta se levantó de su silla y caminó conmigo hacia la habitación. Sacó un juego de llaves de su bolsillo. «Mira, te voy a demostrar que no hay nadie», dijo mientras buscaba la llave correcta. Abrió la puerta y encendió la luz de la habitación. Yo me quedé en el pasillo, sin atreverme a entrar. Marta entró y revisó. La habitación estaba completamente vacía. No había cama. No había muebles. Solo había cajas apiladas contra las paredes y algunos equipos médicos viejos cubiertos con sábanas blancas. «¿Ves? No hay nadie», dijo Marta saliendo de la habitación y cerrando la puerta. Me miró con preocupación. «Roberto, creo que deberías ir a casa. Te ves muy pálido. Tal vez estás enfermando de algo», negué con la cabeza. No podía irme. No podía dejar mi trabajo así como así. Además, ¿cómo iba a explicar lo que estaba viendo? Marta pensaría que estaba perdiendo la razón. Tal vez ella tenía razón. Tal vez me estaba enfermando. Tal vez tenía fiebre y estaba delirando. Me aferré a esa idea porque era la única que tenía sentido. «Estoy bien», le dije a Marta, aunque mi voz sonaba débil. «Solo estoy cansado. Voy a terminar mi ronda y ya». Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Me dio otro café y me dijo que si necesitaba algo, la llamara por radio. Asentí y me alejé de ahí. Todavía me faltaba revisar el cuarto y quinto piso, y luego el sótano. Solo pensar en volver a bajar a ese lugar me hacía sentir náuseas, pero no tenía opción. Los pisos 4 y 5 estaban como siempre, cerrados y vacíos. No pasó nada ahí. Pero cuando llegó el momento de bajar al sótano, mis piernas no querían moverse. Me quedé frente al elevador durante varios minutos, tratando de reunir el valor para entrar. Finalmente lo hice. Presioné el botón del sótano y las puertas se cerraron. El descenso se sintió eterno. Cuando las puertas se abrieron, el sótano estaba exactamente como lo había dejado. Oscuro, húmedo, silencioso excepto por el goteo constante de las tuberías. Salí del elevador con mi linterna en alto, alumbrando cada rincón. No quería sorpresas. No quería volver a ver a esa mujer. Caminé por el pasillo principal, mis pasos haciendo eco en las paredes de concreto. Todo estaba tranquilo. Tal vez esta vez no pasaría nada. Tal vez ella se había ido para siempre. Pero cuando llegué al cuarto de las calderas supe que estaba equivocado. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado la última vez. Estaba seguro de eso. Me acerqué con cuidado. Desde afuera podía ver el resplandor rojo de los indicadores de las máquinas. Empujé la puerta completamente y entré. El calor era sofocante como siempre. Revisé rápidamente el lugar. Todo parecía estar funcionando normalmente. Pero entonces escuché ese susurro otra vez. Venía de detrás de una de las calderas grandes. «¿Quién está ahí, Ta?», pregunté tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta. Solo el susurro continuo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Me acerqué despacio, rodeando la caldera. Y ahí estaba ella otra vez. La mujer estaba sentada en el piso, con la espalda apoyada contra la pared. Su cabeza colgaba hacia adelante,
su cabello tapando completamente su rostro. Sus manos descansaban sobre sus piernas de forma extraña, con los dedos torcidos en ángulos imposibles. El susurro salía de ella, aunque su boca no se movía. Era como si el sonido viniera desde adentro de su cuerpo. «Por favor», dije, mi voz apenas un susurro. «Déjame en paz. No te he hecho nada». Ella levantó la cabeza lentamente. Apartó el cabello de su rostro con una de sus manos deformadas, y esta vez pude ver sus ojos con claridad. No eran huecos negros como antes. Ahora tenía ojos, pero estaban muertos, vidriosos, mirándome sin ver realmente. Su piel estaba aún más pálida, casi transparente. Podía ver las venas oscuras debajo de la superficie. Su boca se abrió y de ella salió una voz ronca, quebrada. «Ayúdame», dijo. Esas dos palabras me golpearon como un martillo. No era una amenaza, era una súplica. Ella necesitaba ayuda. Pero ¿cómo podía ayudar a algo que no debería existir? ¿Cómo podía ayudar a alguien que claramente ya no estaba viva? «No puedo», le dije retrocediendo. «No sé cómo ayudarte, no sé qué eres». Ella se puso de pie de repente, con movimientos bruscos y antinaturales. Sus rodillas crujieron, sus huesos sonaron como ramas secas rompiéndose. Empezó a caminar hacia mí, arrastrando los pies por el piso. Yo retrocedí más rápido hasta que mi espalda chocó contra la puerta. Estaba atrapado. No había salida excepto pasar junto a ella. «Ayúdame», repitió, su voz ahora más fuerte, más desesperada. «No puedo irme, no puedo descansar. Estoy atrapada aquí». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No era solo miedo lo que sentía, era algo más profundo, más terrible. Era la comprensión de que esta mujer, o lo que fuera que quedaba de ella, estaba sufriendo. Y había estado sufriendo durante quién sabe cuánto tiempo, atrapada en ese lugar, incapaz de encontrar paz. «Lo siento», le dije. «No sé qué hacer, no sé cómo ayudarte». Ella extendió sus manos hacia mí. Sus dedos largos y torcidos alcanzaron mi rostro. Cuando me tocó, sentí un frío tan intenso que pensé que mi piel se congelaría. Fue como si toda la tristeza del mundo se concentrara en ese único punto de contacto. Vi imágenes en mi mente. Vi a esa mujer cuando estaba viva, joven, sonriente. Vi el accidente, la sangre, los doctores tratando de salvarla. Vi su cuerpo siendo llevado al sótano, almacenado en un lugar donde nadie la encontraría. Vi años pasando, su espíritu atrapado en ese edificio, incapaz de irse, condenada a vagar por esos pasillos fríos y oscuros para siempre. Cuando ella retiró su mano, caí al piso. No tenía fuerzas, no podía moverme. Ella me miró desde arriba, sus ojos muertos llenos de una tristeza infinita. «Nadie puede ayudarme», dijo finalmente. «Nadie puede liberarme. Estoy aquí para siempre. Y ahora tú también lo sabrás. Sabrás lo que es estar atrapado». Se alejó caminando hacia las sombras y desapareció. Me quedé ahí tirado en el piso del cuarto de calderas durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente pude levantarme, temblaba de pies a cabeza. Salí de ese lugar tambaleándome, como si estuviera borracho. Subí al elevador y regresé a la caseta de vigilancia. No hice más rondas esa noche. No me importaba si me despedían. No podía volver a bajar ahí. Cuando llegó la hora de que terminara mi turno, a las 10 de la mañana, me fui sin decirle nada a nadie. Llegué a mi casa y mi esposa se asustó al verme. Me dijo que parecía que había visto a la muerte misma. No estaba lejos de la verdad. Le conté todo, cada detalle. Ella no sabía si creerme o no, pero vio el terror en mis ojos y supo que algo terrible me había pasado. Me dijo que renunciara, que buscara otro trabajo. Pero yo sabía que no serviría de nada, porque lo que esa mujer me había mostrado, lo que me había hecho sentir, seguiría conmigo para siempre. Traté de renunciar al día siguiente. Fui a la oficina de recursos humanos y les dije que no podía seguir trabajando ahí. Me preguntaron por qué y no supe qué decirles. No podía contarles la verdad. Me dijeron que me tomara unos días libres, que descansara, que seguramente era estrés. Acepté, pero sabía que no volvería. Durante esos días en casa no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, escuchaba su voz pidiéndome ayuda. Sentía ese frío penetrante que me había tocado. Mi esposa me decía que buscara ayuda, que fuera con un doctor o con alguien que pudiera explicar lo que me pasaba. Pero yo sabía que ningún doctor podría ayudarme. Lo que me pasaba no era algo que se curara con medicina. Después de una semana recibí una llamada del hospital. Era el jefe de seguridad. Me dijo que habían encontrado algo en el sótano durante una inspección de rutina. Habían encontrado restos humanos, escondidos detrás de una de las calderas, en el mismo lugar donde yo había visto a esa mujer. Los restos eran de una paciente que había desaparecido del hospital hace más de 20 años. Una mujer joven que supuestamente había huido después de un accidente. Pero no había huido. Alguien la había escondido ahí, y su cuerpo había estado en ese lugar todo este tiempo. Cuando escuché eso supe que ella había estado tratando de decirme dónde estaba. Quería ser encontrada. Quería que supieran lo que le había pasado. Pero incluso después de que encontraron sus restos y los sacaron de ahí, yo seguía sintiendo su presencia. Porque ella tenía razón. Estaba atrapada ahí para siempre. Y una parte de mí también lo estaba. Nunca volví a trabajar en ese hospital. De hecho, nunca volví a trabajar de vigilante nocturno en ningún lugar. Conseguí un trabajo en una tienda durante el día, aunque paga mucho menos. Mi familia tuvo que adaptarse. Tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. Mis hijos tuvieron que dejar algunas actividades, pero no me importó. No podía volver a esos pasillos oscuros. No podía volver a enfrentarme con esa oscuridad que vive en algunos lugares. Lo peor de todo es que sé que ella sigue ahí. Sé que aunque sacaron su cuerpo, su espíritu nunca se fue. Porque hay cosas en este mundo que quedan atrapadas. Cosas que no pueden encontrar descanso sin importar lo que hagamos. Y cada noche, cuando cae la oscuridad, pienso en ese hospital. Pienso en los pasillos vacíos, en el sótano húmedo, en esa mujer caminando sola por esos lugares, condenada a repetir su sufrimiento por toda la eternidad. A veces cuando estoy a punto de quedarme dormido, siento ese frío otra vez, ese frío que me toca hasta el alma, y escucho su voz susurrando en la oscuridad. Ayúdame, ayúdame. Pero no puedo. Nadie puede, porque algunas cosas están más allá de nuestra capacidad de entender o de ayudar. Algunas cosas simplemente existen en ese espacio entre la vida y lo que sea que venga después. Y una vez que las has visto, una vez que te han tocado, nunca vuelves a ser el mismo. Ahora vivo con ese conocimiento. Vivo sabiendo que hay lugares en este mundo donde la oscuridad es más espesa, donde las almas perdidas vagan sin rumbo, donde el sufrimiento no termina con la muerte. Y cada vez que paso frente a un hospital por la noche, miro hacia las ventanas oscuras de los pisos superiores y me pregunto cuántas otras cosas hay ahí dentro, esperando en la oscuridad, atrapadas para siempre, sin esperanza de liberación. Y lo peor de todo es que sé que algún día, cuando mi tiempo termine, tal vez yo también quede atrapado en algún lugar. Tal vez ese sea el destino de todos los que hemos visto lo que no debíamos ver. Convertirnos en parte de esa oscuridad que nunca se va. Esa es la maldición con la que vivo ahora. Esa es mi realidad. Y no hay escapatoria. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de cambios buenos, de esos que te hacen crecer como persona, o te dan experiencia. Hablo de trabajos que te marcan el alma, que te dejan cicatrices invisibles que nunca sanan. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 2 años trabajé como recepcionista nocturno en el Hotel Colonial del Centro Histórico. Lo que viví ahí me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Todo comenzó en septiembre del año pasado. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgente. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos se acumulaban. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando recepcionista nocturno, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, mejor que otros trabajos nocturnos, y eso debió ser mi primera señal de alarma.
El Hotel Colonial era un edificio de más de 100 años construido durante el Porfiriato. Tenía esa arquitectura antigua que impresiona de día, pero que se vuelve siniestra cuando cae la noche. 4 pisos de habitaciones, pasillos largos con alfombras rojas desgastadas y una recepción amplia con un mostrador de madera oscura que había visto mejores tiempos. Don Aurelio, el gerente, era un hombre mayor de unos 60 años, delgado y siempre bien vestido. Cuando me entrevistó, me explicó que el turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo consistía en atender a los huéspedes que llegaran tarde, resolver cualquier problema que surgiera y hacer las rondas de seguridad cada 2 horas. Simple, pensé en ese momento. Mi primera noche fue tranquila. El hotel tenía pocos huéspedes, quizás unas 20 habitaciones ocupadas de las 60 que tenía en total. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo televisión en una pequeña televisión detrás del mostrador. Hacia las 3 de la mañana hice mi primera ronda, subiendo piso por piso, revisando que todo estuviera en orden. Los pasillos estaban silenciosos. Solo se escuchaban los sonidos normales de un hotel viejo, crujidos de la madera, el zumbido del aire acondicionado, algún que otro ruido de tuberías. La segunda noche fue igual de tranquila, pero durante mi ronda de las 5 de la mañana, cuando estaba en el tercer piso, escuché algo extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo del cuarto piso, justo encima de donde yo estaba. Se escuchaba claramente un ruido sordo, como si fuera una maleta grande o un mueble. Subí rápidamente al cuarto piso, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Revisé el pasillo completo. Toqué en las puertas de las habitaciones ocupadas para asegurarme de que los huéspedes estuvieran bien, pero no obtuve respuesta de ninguna. Pensé que tal vez habían salido temprano o simplemente dormían profundamente. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio sobre el ruido. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera pensando qué decirme. Finalmente me dijo que el hotel era viejo y que los ruidos eran normales. Los edificios antiguos hablan, Carlos, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te acostumbrarás. Pero no me acostumbré. La tercera noche el ruido se repitió, esta vez más fuerte y más largo. Parecía que alguien arrastraba algo muy pesado desde un extremo del cuarto piso hasta el otro. Corrí escaleras arriba, tomando los escalones de 2 en 2, pero otra vez encontré todo en silencio. Esta vez revisé más cuidadosamente. El cuarto piso tenía 15 habitaciones, y según el registro solo 3 estaban ocupadas: la 401, la 407 y la 412. Toqué en las 3 puertas, pero nadie respondió. Lo que me extrañó fue que frente a la habitación 409, que supuestamente estaba vacía, había una pequeña mancha húmeda en la alfombra. No era muy grande, del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero estaba ahí. Olía raro, como a metal oxidado y algo más que no pude identificar. Cuando regresé con un trapo para limpiarla, la mancha había desaparecido. La cuarta noche decidí subir al cuarto piso antes de que empezaran los ruidos. Me quedé esperando en el pasillo, sentado en una silla que tomé de la habitación de servicio. A las 3:30 de la mañana comenzó otra vez, pero esta vez pude escuchar de dónde venía exactamente, de la habitación 409. Me acerqué a la puerta con cuidado. El ruido era más claro ahora que estaba cerca. No era solo algo siendo arrastrado, también se escuchaban otros sonidos, como gemidos apagados, respiración pesada y algo que sonaba como llorar muy bajito. Puse mi oído contra la puerta y se me heló la sangre. Del otro lado se escuchaba claramente una voz de mujer que repetía una y otra vez: por favor, no más, por favor, no más. Busqué la llave maestra que don Aurelio me había dado, y con las manos temblando abrí la puerta de la habitación 409. El cuarto estaba completamente vacío y en silencio. No había muebles, no había personas, no había nada. Solo una habitación vacía con las paredes desnudas y el piso de madera sin alfombra. Pero lo que sí había era ese olor otra vez, más fuerte ahora, metálico y dulzón, que me hizo sentir náuseas.
Cerré la puerta rápidamente y bajé corriendo a la recepción. El resto de la noche no pude concentrarme en nada. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó la mañana y el recepcionista del turno diurno, Alberto, llegó a relevarme, le conté lo que había pasado. Alberto era un hombre de mediana edad que llevaba trabajando en el hotel casi 10 años. Cuando terminé de contarle, se quedó callado por un momento y luego me dijo: «Carlos, ¿nadie te contó sobre la habitación 409? Negué con la cabeza. Esa habitación ha estado cerrada desde hace 5 años. Nunca la rentamos. Don Aurelio tiene las llaves guardadas en su oficina. Pero yo la abrí anoche con mi llave maestra, le dije. Alberto me miró con una expresión que no pude descifrar. Eso es imposible, Carlos. La cerradura de esa habitación fue cambiada hace años. Tu llave maestra no puede abrirla. Saqué mi llave maestra y la observamos juntos. Era una llave normal, sin nada especial. Subimos juntos al cuarto piso y caminamos hacia la habitación 409. Cuando llegamos frente a la puerta, intenté meter mi llave en la cerradura, pero no entraba. La cerradura era completamente diferente a todas las demás del hotel. Era más nueva, de un tipo de seguridad especial. «Entonces, ¿cómo entré anoche?», pregunté. Alberto no me respondió, solo me puso una mano en el hombro y me dijo: «Carlos, creo que necesitas hablar con don Aurelio». Esa tarde, antes de mi quinto turno, fui a buscar a don Aurelio a su oficina. Era un cuarto pequeño detrás de la recepción, lleno de archiveros viejos y papeles amarillentos. Cuando entré, estaba revisando unas facturas con una lupa. Me recibió con esa sonrisa forzada que ya empezaba a conocer. «Carlos, qué bueno que vienes. ¿Cómo te está yendo con el trabajo?». Le conté todo lo que había pasado las noches anteriores. Los ruidos, las voces, la habitación 409 que pude abrir con mi llave maestra pero que según Alberto era imposible. Don Aurelio me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado por un rato muy largo. Finalmente se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. «Carlos, voy a ser honesto contigo. Debí decírtelo desde el principio, pero necesitaba a alguien para el turno nocturno, y es muy difícil encontrar gente dispuesta a trabajar de noche en este hotel». Se levantó y cerró la puerta de su oficina. «La habitación 409 efectivamente está cerrada. Ha estado cerrada desde hace 5 años por una buena razón. Lo que pasó ahí…». Se detuvo y respiró profundo. «Hubo un accidente. Una mujer se quedó sola en esa habitación y… bueno, las cosas se salieron de control». «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Era una mujer joven de unos 25 años. Llegó sola al hotel un jueves por la noche. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Pagó por 3 noches en efectivo y pidió específicamente una habitación en el cuarto piso, lejos del ruido de la calle. Le dimos la 409. Don Aurelio se sentó pesadamente en su silla. Durante 2 días todo estuvo normal, pero la tercera noche otros huéspedes empezaron a quejarse de ruidos. Decían que se escuchaban golpes, gritos, como si alguien estuviera… bueno, como si estuviera siendo lastimada. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué hicieron? El recepcionista nocturno de ese entonces, un muchacho llamado Roberto, subió a revisar. Tocó la puerta pero nadie respondió. Usó su llave maestra para entrar y la encontró. Don Aurelio se quedó callado otra vez. La encontró en muy mal estado. Había señales de lucha por toda la habitación. Los muebles estaban volteados, había manchas en las paredes y en la alfombra. ¿Pero estaba sola en el cuarto?, pregunté. Eso es lo extraño. Estaba completamente sola. Las ventanas estaban cerradas por dentro. La puerta había estado cerrada con seguro. No había forma de que alguien más hubiera entrado o salido. Los doctores dijeron que se había lastimado ella misma, pero Roberto siempre insistió en que había escuchado 2 voces diferentes viniendo del cuarto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó con Roberto? Renunció esa misma semana. Decía que no podía dormir, que seguía escuchando los gritos.
Se fue del pueblo y nunca más supimos de él. Don Aurelio me miró con seriedad. Desde entonces hemos tenido 7 recepcionistas nocturnos. Todos han renunciado después de pocas semanas. Todos reportan lo mismo: ruidos en el cuarto piso, voces en la habitación 409. ¿Por qué no me dijeron esto antes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque necesitamos a alguien en el turno nocturno, Carlos. Este hotel es mi vida. Llevo 30 años trabajando aquí. Si cerramos, muchas familias se quedan sin trabajo. Su voz sonaba desesperada. Pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez los ruidos se habrían detenido. Pero no se habían detenido. Y esa noche, mi quinta noche, fueron peores que nunca. Llegué a mi turno a las 11 como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no se quitaba. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda de la 1 de la mañana sin problemas, pero cuando regresé a la recepción, encontré algo que me heló la sangre. En el mostrador, junto a la computadora donde llevaba el registro de huéspedes, había una llave. Una llave vieja, de bronce, diferente a todas las llaves del hotel. Tenía grabado el número 409. La tomé con manos temblorosas. Estaba fría, más fría de lo normal, y pesaba más de lo que debería pesar una llave común. No había nadie más en la recepción. No había escuchado entrar a nadie. Había estado ahí sentado todo el tiempo. A las 3 de la mañana comenzaron los ruidos otra vez, pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, más desesperados. Se escuchaban claramente desde la recepción, como si la habitación 409 estuviera gritando. No eran solo arrastradas y gemidos. Ahora se escuchaban golpes contra las paredes, como puñetazos furiosos, y gritos agudos que me perforaban los oídos. Sabía que tenía que subir. Sabía que tenía que usar esa llave. Era como si algo me estuviera llamando, obligándome a ir. Tomé una linterna y subí lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies, y los ruidos del cuarto piso se hacían más fuertes conforme me acercaba. Cuando llegué al cuarto piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces del techo no funcionaban, aunque estoy seguro de que habían funcionado en mis rondas anteriores. Solo tenía la luz de mi linterna para guiarme. Caminé lentamente hacia la habitación 409, y con cada paso los ruidos se intensificaban. Llegué frente a la puerta y los sonidos se detuvieron abruptamente. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Observé la llave en mi mano. Seguía helada y ahora parecía vibrar ligeramente. La metí en la cerradura. Encajó perfectamente. La giré y escuché el clic del mecanismo abriéndose. Empujé la puerta lentamente. La habitación ya no estaba vacía como la noche anterior. Estaba llena de muebles viejos, una cama deshecha, ropa tirada por el suelo y manchas oscuras por todas partes. Olía a miedo, a desesperación y a ese aroma metálico que ahora reconocía perfectamente. Pero lo más aterrador era que no estaba sola. En el centro de la habitación, de espaldas a mí, había una figura de mujer. Tenía el cabello negro y largo. Estaba vestida con una bata blanca rasgada y manchada. No se movía, solo estaba ahí, de pie en medio del caos de la habitación. «Señora», dije con voz temblorosa, «¿se encuentra bien?». La figura no respondió, pero lentamente comenzó a girarse hacia mí. Cuando finalmente me vio de frente, tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. No era una cara lo que tenía. Era algo retorcido, desfigurado, como si hubiera sido golpeado una y otra vez hasta quedar irreconocible. Los ojos eran 2 huecos oscuros que me miraban con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. La boca estaba abierta en un grito silencioso, y de ella salía un líquido oscuro que manchaba la bata blanca. «Ayúdame», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. «No puedo salir». Di un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Traté de abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado en esa habitación con esa cosa que había sido una mujer. «No quería que pasara», continuó la figura acercándose lentamente hacia mí. Pero él no paraba.
No paraba de lastimarme. ¿Quién?, logré preguntar. ¿Quién la lastimó? Él me siguió hasta aquí. Pensé que estaría segura en el hotel, pero me encontró. Siempre me encuentra. La figura extendió sus manos hacia mí y pude ver que tenía las muñecas llenas de marcas rojas. Entró por la ventana, aunque estaba en el cuarto piso. Entró y no paró hasta que no pude gritar más. La habitación comenzó a cambiar a mi alrededor. Los muebles se movían solos. Las manchas en las paredes se extendían como si fueran líquido fresco, y se escuchaban sonidos horribles, golpes, gritos, súplicas. Era como si estuviera reviviendo lo que había pasado en esa habitación 5 años atrás. «Pero ahora tú estás aquí», dijo la figura, y por primera vez su voz sonó diferente, más oscura, más amenazante. «Ahora puedes tomar mi lugar». «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Cada recepcionista nocturno que viene aquí se vuelve parte del hotel. Roberto fue el primero después de mí. Él también está aquí ahora, en alguna parte. Y todos los que vinieron después. El hotel los necesita, Carlos. Los necesita para alimentarse del dolor, del miedo. Entendí entonces por qué todos los recepcionistas anteriores habían renunciado tan rápido. Los que habían sido lo suficientemente afortunados para escapar antes de quedar atrapados para siempre. Don Aurelio lo sabe, continuó. Él ha estado trayendo gente nueva cada vez que alguien se va o se queda. Es parte del hotel ahora, parte de lo que mantiene este lugar funcionando. Traté de moverme hacia la ventana, pero mis piernas no me respondían. Era como si el suelo me estuviera absorbiendo, manteniéndome en mi lugar. «Yo no quiero estar aquí», le dije. «Tengo una esposa, un bebé en camino, ellos me necesitan». La figura de la mujer se detuvo por un momento, y en sus ojos huecos vi algo parecido a la compasión. Yo también tenía planes. Tenía una vida antes de que él me la quitara. Pero ahora lo único que puedo hacer es esperar a que alguien más tome mi lugar para poder descansar. «Tiene que haber otra forma», supliqué. «La hay», dijo una voz diferente detrás de mí. Me giré y vi a un hombre joven, de unos 25 años, vestido con el uniforme del hotel. Tenía la piel pálida y los ojos vidriosos, pero por lo demás parecía normal. «Tú debes ser Roberto», dije. Asintió. «He estado atrapado aquí desde hace 5 años, pero he estado observando, aprendiendo. El hotel necesita almas, es cierto, pero hay una forma de romper el ciclo». «¿Cómo?». «Don Aurelio es la clave. Él hizo un trato hace mucho tiempo, cuando el hotel estaba a punto de cerrar. Cambió su alma por la prosperidad del negocio, pero el hotel quiere más. Siempre quiere más». Roberto se acercó a mí. «Si confrontas a don Aurelio, si lo obligas a admitir lo que hizo, el trato se puede romper. Pero tienes que hacerlo antes del amanecer, o te quedarás aquí para siempre como nosotros». Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la mañana, tenía 1 hora y media. «¿Y si lo logro, ustedes serán liberados?». Roberto negó con la cabeza tristemente. «Nosotros ya llevamos mucho tiempo aquí. Somos parte del hotel ahora, pero tú todavía puedes salvarte y puedes evitar que más gente corra nuestra suerte». La figura de la mujer me tomó de la mano. Su contacto era helado, pero sorprendentemente gentil. «Ve, Carlos, haz lo que nosotros no pudimos hacer. Termina con esto». De repente la puerta se abrió sola. El pasillo estaba iluminado otra vez como si nada hubiera pasado. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás, bajando los 4 pisos de 2 en 2 hasta llegar a la recepción. Don Aurelio estaba ahí, sentado en una de las sillas del lobby como si me hubiera estado esperando. Ya no sonreía. Su rostro mostraba una expresión cansada, derrotada. «Ya te dijeron, ¿verdad?», dijo sin levantar la vista. «Sí», respondí tratando de controlar mi respiración. «Me dijeron todo». «¿Entonces sabes lo que tienes que hacer?». Asentí. «Usted tiene que cancelar el trato. Tiene que liberar el hotel de lo que sea que lo controle». Don Aurelio finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Carlos, este hotel era todo lo que tenía. Cuando mi esposa se enfermó, necesitaba dinero para los tratamientos. Cuando ella se fue, el hotel era lo único que me quedaba de ella. No podía dejarlo morir».
Pero valía la pena todo esto. Todas esas personas atrapadas, todo ese sufrimiento. No, admitió. No valía la pena. He vivido 30 años con esta culpa, viendo cómo el hotel se alimenta del dolor de otros. Pero ya no puedo más. Se levantó lentamente y caminó hacia la recepción. Abrió un cajón y sacó un papel viejo amarillento, cubierto de símbolos extraños y manchas oscuras. Este es el contrato, dijo. Lo firmé con mi propia sangre hace 3 décadas. Si lo quemo antes del amanecer, el trato se romperá. ¿Y qué pasará con usted? Don Aurelio sonrió por primera vez de forma genuina. Finalmente podré reunirme con mi esposa. Tomó un encendedor y acercó la llama al papel. El contrato se encendió inmediatamente, pero las llamas no eran naranjas como deberían ser. Eran de un color azul profundo, casi negro, y no daban calor. En cuanto el papel empezó a quemarse, todo el hotel comenzó a temblar. Los vidrios de las ventanas vibraban, las luces parpadeaban y se escuchaban gemidos que venían de todas partes. Don Aurelio mantuvo el papel ardiendo hasta que se consumió completamente, convirtiéndose en cenizas que desaparecieron en el aire. Cuando las llamas se apagaron, don Aurelio se desplomó en el suelo. Se veía más viejo, como si hubiera envejecido 20 años en unos segundos. Pero sonreía. «Ya está hecho», susurró. «Ya pueden descansar». Miré el reloj. Eran las 6:55 de la mañana, 5 minutos antes del amanecer. Pero mi alivio duró poco. Alberto nunca llegó esa mañana. Me quedé esperando hasta las 8, pero no apareció. Llamé a su teléfono, pero nadie contestó. Don Aurelio seguía en el suelo, respirando muy lentamente, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. Finalmente tuve que irme cuando llegó el personal de limpieza. Les expliqué que don Aurelio se había sentido mal y que necesitaba ayuda médica. Lo llevaron al hospital, pero yo sabía que ya no había nada que hacer por él. Esa tarde regresé a mi casa en Guadalajara. María me esperaba preocupada. Le dije que había renunciado, que había encontrado algo mejor. Nos mudamos esa misma semana a otra ciudad. Quería alejarme lo más posible del Hotel Colonial, pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después recibí una llamada. Era de la administración del hotel. Me dijeron que don Aurelio había pasado a mejor vida en el hospital y que, según su testamento, me había dejado el hotel a mí. Al parecer había cambiado su testamento el mismo día que llegué a trabajar. Debe ser un error, les dije. Yo solo trabajé ahí 5 noches. No hay error, señor Mendoza. Usted es ahora el propietario legal del Hotel Colonial. Los papeles están en orden. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. María me preguntó qué pasaba, pero no pude decírselo. ¿Cómo le explicas a tu esposa que heredaste un hotel embrujado de un hombre que hizo un pacto con fuerzas sobrenaturales? Al principio pensé que simplemente podría vender el hotel o cerrarlo para siempre. Pero cuando fui con un abogado, descubrí que había una cláusula especial en la herencia. No podía vender el hotel ni cerrarlo hasta que hubiera operado por lo menos 1 año bajo mi administración. Si no cumplía con esta condición, la propiedad revertía a una organización misteriosa que, según el abogado, llevaba décadas desaparecida. No tuve más opción que regresar. Contraté nuevo personal, incluyendo un recepcionista nocturno llamado Jaime, un muchacho de 22 años que necesitaba el trabajo desesperadamente. Le aseguré que era un trabajo fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. La primera semana todo estuvo tranquilo. Jaime reportaba noches normales, sin problemas. Empecé a pensar que tal vez quemar el contrato realmente había funcionado, que el hotel estaba libre de sus demonios. Pero la segunda semana Jaime me llamó a las 3 de la mañana, con la voz quebrada por el miedo. «Señor Mendoza, hay ruidos en el 4º piso, sonidos muy raros como si alguien estuviera arrastrando algo pesado». Sentí que mi mundo se derrumbaba. «Jaime, quédate en la recepción, no subas al 4º piso por ningún motivo». «Pero señor, creo que alguien necesita ayuda. Se escuchan gemidos como si alguien estuviera lastimado». «Jaime, escúchame bien, no subas, voy para allá». Pero cuando llegué al hotel, Jaime ya no estaba en la recepción. Subí corriendo al 4º piso y lo encontré parado frente a la habitación 409, con una llave vieja en la mano.
La misma llave que yo había encontrado 5 noches atrás. «Jaime, aléjate de ahí», le grité. Me miró con ojos vidriosos como si no me reconociera. «Tengo que ayudarla, señor Mendoza, ella me está pidiendo ayuda». «No hay nadie ahí, Jaime, ven conmigo, vámonos de aquí». Pero ya era muy tarde. Jaime metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Del interior de la habitación salió una luz extraña, azulada, que lo envolvió completamente. Cuando la luz desapareció, Jaime también había desaparecido. Entré a la habitación 409, pero estaba vacía otra vez. Completamente vacía, excepto por el olor metálico que conocía muy bien. En el suelo había una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por traer a alguien nuevo. El hotel necesita alimentarse. Tu trabajo como administrador apenas comienza». Entendí entonces la horrible verdad. Quemar el contrato no había liberado el hotel. Solo había transferido la responsabilidad de don Aurelio a mí. Ahora yo era el que tenía que traer gente nueva para alimentar a lo que fuera que vivía en esas paredes. Y lo peor de todo es que no podía resistirme. Era como si algo dentro de mi cabeza me obligara a hacerlo. Cada vez que alguien renunciaba o desaparecía, yo automáticamente buscaba un reemplazo. No era mi decisión consciente, pero no podía evitarlo. En los últimos 8 meses han pasado 12 recepcionistas nocturnos por el Hotel Colonial. Todos jóvenes, todos desesperados por trabajo, todos desaparecidos después de unas pocas semanas. María ya no me habla. Se fue de la casa cuando el bebé nació porque dice que ya no soy el mismo hombre con el que se casó. Tiene razón. Algo dentro de mí ha cambiado. Algo oscuro ha crecido en mi alma. Ahora paso las noches en el hotel, no porque tenga que trabajar ahí, sino porque ya no puedo alejarme. Es como si las paredes me llamaran, como si el hotel me necesitara cerca. A veces subo a la habitación 409 y hablo con ellos. Con la mujer, con Roberto, con Jaime y todos los demás que han quedado atrapados aquí. Me cuentan sus historias, sus sueños truncados, sus familias que nunca los volvieron a ver. Y yo les prometo que voy a encontrar la forma de liberarlos, aunque sé que es mentira. No hay forma de romper esta maldición. El hotel siempre gana. Siempre encuentra la manera de conseguir lo que necesita. Anoche contraté a un nuevo recepcionista nocturno. Se llama Miguel. Tiene 19 años y estudia en la universidad. Necesita el dinero para pagar sus estudios. Le dije que el trabajo era fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. Esta noche es su primera noche. Ya son las 11:30 y acaba de llegar. Lo veo desde la ventana de mi oficina, sentado en la recepción, leyendo un libro para la escuela. En unas horas empezarán los ruidos, y yo estaré aquí, observando, esperando, sabiendo que no puedo hacer nada para detener lo que va a pasar, porque ahora soy parte del hotel, parte de su hambre infinita. El Hotel Colonial nunca cierra. Siempre está buscando huéspedes nuevos y empleados nuevos, porque algunos de nosotros nunca nos vamos. Algunos de nosotros nos quedamos para siempre.